Buenas tardes, jóvenes. Estamos en la clase correspondiente ya a lo que tiene que ver las obligaciones profesionales de los comerciantes. Espero que les haya ido bien en el examen. No he revisado todavía el resultado de las calificaciones y nada, pero eso está registrado ahí en la plataforma y eso no se moverá de ahí. Entonces, espero que hayan tenido un excelente desempeño y que en esta ocasión les haya ido mejor que en el examen anterior. Para el día de hoy estamos prestos a abordar lo que tiene que ver con el capítulo subsiguiente de lo que estábamos abordando y se trata o versa sobre las obligaciones que tienen los comerciantes. Todo comerciante que asume la actividad del comercio como su profesión habitual debe encasillarse al cumplimiento de estas obligaciones, porque el incumplimiento de ello, ¿verdad?, degenera en sanciones, ¿verdad?, que están previstas en las mismas leyes que regulan la misma actividad comercial en cada uno de sus segmentos. Bien, la doctrina establece ese decálogo, ¿verdad? Y ustedes lo pueden verificar en el capítulo relativo al tema, que las obligaciones de los comerciantes tienen que ver fundamentalmente con la inscripción en el registro mercantil, con el registro del nombre, razón social, marcas y patentes, el cumplimiento de las obligaciones fiscales, la publicidad del régimen matrimonial que hayan adoptado y lo que tiene que ver con tener y llevar determinados libros de comercio. Yo quiero, esta clase va a ser resumida y breve porque vamos a ir a los aspectos más puntuales respecto a cada una de esas obligaciones que anteriormente hemos señalado. Lo que tiene que ver con el registro mercantil, jóvenes, es una obligación que impone la ley 3-02. Esa ley entró en vigencia en el año 2002, como pueden notar, y antes de la existencia de esa ley no existía un organismo que se encargue de llevar lo que tiene que ver con el registro mercantil o registrar fundamentalmente todos aquellos que se dedican a las actividades comerciales. Existía un registro, sí, pero no era un registro perfecto, exacto, como el que existe en la actualidad. Ese sistema de registro imponía que los documentos societarios se llevaban por ante la conservaduría de hipotecas, ante los juzgados de paz, ante los tribunales de primera instancia, pero prácticamente se llevaban esos documentos ante esas dependencias y no existía un sistema de registro formal. De manera que si usted iba ante una cualquiera de esas dependencias a procurar una certificación, quisiera constar si tal o cual empresa estaba debidamente acreditada o tenía personalidad jurídica, o sea, era algo complicado, ¿verdad?, obtener ese sistema de publicidad. Ya con el advenimiento de la ley 3-02, se le adhirió esa competencia a las cámaras de comercio y producción, las cuales existen por mandato de la ley 50-88, me parece. Ahí está, está por ahí, ustedes la pueden averiguar. La ley que regula las cámaras, 87 me parece, 50-87 me parece. La ley 3-02 le confiere competencia a las cámaras de comercio y producción para llevar en uno de sus departamentos el registro mercantil. Y es así como cada cámara de comercio y producción, la cual está supuesta a existir en todas las provincias que integran la geografía nacional o el país, deben de tener una cámara de comercio y producción. En esas cámaras de comercio y producción existe un departamento que es el de registro mercantil. La finalidad de este registro mercantil es llevar un control pormenorizado, sistemático, de todas aquellas empresas y personas comerciantes que se dedican a la actividad comercial. De tal manera que se impone un sistema de publicidad que implica que cualquier interesado puede tener conocimiento no solamente sobre la existencia de la empresa en cuestión, sino también de los socios e integrantes que la componen, así como también el tipo social que han adoptado o la razón social que han adoptado esas entidades comerciales. O sea, es un registro público, es un registro al cual todo el mundo puede tener acceso, y es un registro sistematizado. Y las informaciones que se ventilan ahí pueden servir de prueba, pueden servir para demostrar determinadas características o cualidades. Por ejemplo, como decíamos en la clase anterior, el hecho de usted figurar como administrador en una sociedad comercial, según lo que dispone el registro mercantil o como se consigna en el registro mercantil, eso le atribuye la condición de comerciante. Y como dijimos en esa oportunidad, ese documento demuestra tal calidad. O sea que tiene un sistema de valoración probatoria que es aceptado por todos los tribunales en función de que está consignado por la misma ley el hecho
de que tales calidades se pueden aportar y probar a través de ese documento. El registro mercantil es como una especie de acta de nacimiento de la empresa. Una vez que se depositan ante el Departamento de Registro Mercantil los documentos corporativos, dígase estatutos, asambleas y nóminas, inmediatamente si se comprueba, ¿verdad?, la regularidad de esos documentos, el registro mercantil emite esa acta, ese documento que se llama certificado de registro mercantil, el cual tendrá una fecha de vigencia que está sujeto a renovación cada cierto tiempo. Establecerá la razón social, o sea, la denominación social de la empresa, establecerá el tipo social adoptado, si es una empresa en comandita simple, una sociedad de nombre colectivo, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima o anónima simplificada, así como también los socios, las posiciones que ostentan dentro de la empresa, las relaciones de esa empresa, el capital de esa empresa, o sea, todas las informaciones que desde el punto de vista legal interesan a los terceros se verten en ese documento que se denomina certificado de registro mercantil. Entonces, ese registro se debe realizar de conformidad con la ley de sociedades dentro del mes subsiguiente a la suscripción de los estatutos sociales. O sea, eso es una condición, una formalidad que está prevista a pena de nulidad de la misma sociedad de información. Entonces, es importante que entiendan esto. Es uno de los pasos vitales para la constitución de una sociedad comercial tener ese registro mercantil, y es una obligación de los comerciantes estar provistos de ese certificado. ¿Eso quiere decir que todos los comerciantes están debidamente registrados? No, lamentablemente no. Lamentablemente aquí existe un amplio segmento que se dedica al comercio informal que no está registrado, y evidentemente eso ocasiona perjuicios a la colectividad, en razón de que si una persona se dedica al comercio pero no está registrado, evidentemente es una entidad o persona que no tributa, que no crea seguridad social, es una persona que no, cuando digo una persona puede ser un comercio, es una persona que no, ¿verdad?, que no está rindiendo un beneficio verdaderamente lucrativo al Estado, que no sea el del simple hecho de circular riquezas y de tener empleados. Tiene empleados, pero no aporta al fondo de la tesorería, la seguridad social, no paga impuestos como agente de retención que debería ser. O sea, la finalidad, lo que se promueve, lo que debe promoverse desde todo Estado es que toda entidad que se dedica al comercio esté debidamente formalizada. Y esa es la razón por la cual se creó la Ley de Sociedades Comerciales, la 479-08, para que el hecho de que usted no pueda ser una sociedad anónima, una sociedad de tamaño grande, la ley prevea un abanico de opciones que le permite a ese comerciante ejercitar el comercio desde ser una empresa de único dueño hasta ser una gran empresa. O sea, que no exista limitante para usted poder formalizarse y constituirse como sociedad. Bien, de eso se trata el registro mercantil, señores. La otra obligación, bueno, pues podemos ir enunciándola aleatoriamente, tiene que ver con los libros de comercio. La ley impone a los comerciantes tener y llevar determinados libros de comercio. Los libros de comercio son indispensables para conocer el desenvolvimiento económico de la empresa, de tal manera que estos libros sirven de prueba ante cualquier jurisdicción respecto a la veracidad de las informaciones que se verten en esos libros de comercio. Es lo que le llaman los libros contables. Y la doctrina y el Código de Comercio hacen referencia a tres categorías de libros de comercio. Está el libro inventario, el libro copiador de cartas y está el libro diario. Cada uno tiene su finalidad específica. El libro diario se asientan las operaciones diarias de la empresa, como se dice, como su nombre lo indica, el libro diario. El libro inventario quiere decir que se asientan las operaciones durante un periodo de tiempo, regularmente durante un año. Es lo que los contadores le llaman el balance general, que debe ser preparado al cierre de cada ejercicio social, regularmente un cierre que está previsto al 31 de diciembre de cada año. Esos son los libros de comercio, los libros que están supuestos a ser sancionados en la Asamblea General Ordinaria, que debe celebrar estatutariamente toda compañía al final de cada ejercicio social o de cada periodo de actividad económica, que en este caso se trata de un año. Entonces, los libros de comercio son indispensables para saber no solamente el desenvolvimiento económico de la empresa, sino también para que el Estado pueda tener certeza respecto de el producido por la empresa durante ese periodo y los tributos o los impuestos que está supuesto a pagar esa empresa con motivo de ese ejercicio social. O sea que esas informaciones que se verten en esos libros, que son libros contables, la veracidad de las mismas está sujeta a control por parte de la autoridad fiscal,
y en caso de existir alguna incongruencia o falsedad, entonces eso acarrea evidentemente penas no solamente de carácter pecuniario, sino también penas privativas de libertad, como ustedes pueden observar en el Código de Comercio. O sea que esos libros de comercio, más de probar el ejercicio durante un determinado periodo por parte de los administradores o representantes de la empresa, y que deben ser sometidos a las asambleas que debe celebrar la empresa estatutariamente, también, aparte de servir de prueba, también coadyuvan con determinar las informaciones respecto del desempeño económico de la empresa durante ese periodo. El Código de Comercio les llama, como les he dicho, pero son a final de cuentas libros contables que están sujetos a ser preparados por los contadores de la empresa, y que son imperiosos, son obligatorios, que se deban llevar en orden. La ley, el Código de Comercio prevé cómo deben llevarse, no pueden tener borraduras, tachaduras, interlíneas, no deben estar ¿verdad?, limpios. O sea, no pueden haber alteraciones en esos libros, porque eso evidentemente acarrea irregularidades de carácter fiscal. Bien, lo que tiene que ver también con el régimen matrimonial. Usted se preguntará, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo es que un comerciante de manera obligatoria tiene que publicar su régimen matrimonial? Eso es obligatorio. Es una formalidad que no todo el mundo está consciente. Bueno, en este país prácticamente todos los matrimonios se contraen bajo un régimen de comunidad legal. Se le llama comunidad legal porque los contrayentes no eligen uno de los que están previstos en la ley, sino que la ley, al no elegir ellos, le impone uno, que es el régimen de la comunidad legal. Por eso se llama comunidad legal. Independientemente de que sea el matrimonio más fácil de contraer, no quiere decir que no esté exento del cumplimiento de formalidades de publicidad. Cuando previo usted contraer matrimonio, tiene que avisarlo en la oficialía correspondiente donde va a contraer nupcias, y entonces las oficialías entonces se encargan de hacer los edictos del lugar, en teoría, ¿verdad? Los edictos, las publicaciones, los anuncios, por si existe cualquier tipo de oposición a la celebración de ese matrimonio. Pero eso es en el caso de los matrimonios a los cuales prácticamente todo el mundo se acoge, que es el de la comunidad legal. Pero sin embargo, en los regímenes ya de separación, usted tiene que cumplir, ¿verdad?, formalidades de publicidad más acentuadas, como es el hecho, ¿verdad?, de instrumentar un acta pública ante notario, haciendo referencia a que usted se adhiere al régimen de separación. Esa acta pública tiene que ser registrada en el ayuntamiento correspondiente, ¿verdad?, a la demarcación territorial donde están los contrayentes, emitir una copia certificada, y esa copia certificada entonces notificarla por acto de alguacil en todos los lugares que indica la ley, a las oficinas de todos los notarios, se hace a través del Colegio Dominicano de Notarios, y a todos los tribunales correspondientes a la demarcación donde residan los contrayentes. Eso quiere decir que tiene que notificarlo a los juzgados de paz de esa demarcación y al tribunal de primera instancia de esa demarcación territorial también, sin contar al ayuntamiento también. O sea, con esas formalidades se le da conocimiento a todo el público, a toda la colectividad, del régimen matrimonial que ha adoptado esa persona. Y usted se preguntará, ¿qué le importa a la gente el régimen matrimonial que se ha adoptado? Es importante, si usted se va a dedicar al comercio, que lo publique en su régimen matrimonial, porque un comerciante crea obligaciones permanentemente, y el alcance del cumplimiento de esas obligaciones estará supeditado a conocer de antemano el régimen matrimonial que haya adoptado ese comerciante. Por ejemplo, si un comerciante, ¿verdad?, contrae una obligación, un contrato de préstamo con otro comerciante, evidentemente el otro comerciante le interesa saber hasta qué medida puede reclamar del patrimonio de ese comerciante deudor su acreencia, si esto evidentemente pudiera afectar el patrimonio del consorte en caso de que estén unidos bajo un régimen de separación, saber hasta qué punto pues, esa obligación se pudiera ejercitar, se pudiera coaccionar, se pudiera cumplir. O sea que ese es el espíritu de la ley, y es la finalidad manifiesta del legislador, que todo comerciante publique su régimen matrimonial. Otra obligación que la ley impone a los comerciantes es lo que tiene que ver con el cumplimiento de los deberes tributarios o obligaciones fiscales. Ustedes saben que los comerciantes son agentes de retención. Son agentes de retención porque cada vez que, por ejemplo, usted va a un comercio, usted le cobra un ITEVIS. El ITEVIS es el impuesto de transferencia de bienes industrializados y servicios, que es un impuesto indirecto que cobra el Estado a todos los consumidores. Hay impuestos que son selectivos al consumo, o sea, eso quiere decir que hay impuestos que usted lo paga por el hecho de haber adquirido determinados bienes
determinados bienes que se consideran suntuosos. Por ejemplo, si usted trae un carro importado desde el extranjero, un carro de alta gama, si usted, por ejemplo, compra salmón, si usted, por ejemplo, eh, eh, paga, por ejemplo, internet, servicios telefónicos, o sea, que son servicios que no se consideran esenciales y que por vía de consecuencia tiene usted que tributar por el hecho de usufructuar esos servicios o adquirir esos servicios. Hay artículos también comestibles que están también grabados, la gran mayoría en este país. Solamente una canasta básica no está grabada con ese impuesto. Todo lo que usted compre de calidad está grabado con ese impuesto, con el tema del ITEVIS y hasta el selectivo al consumo. Entonces esto quiere decir que las empresas deben cumplir con el deber de reportar a la autoridad fiscal esos ingresos que obtienen por el cumplimiento de esas leyes tributarias. Esas leyes tributarias vienen a ser la ley 11-92, que establece todas las categorías de tributos que existen en la República Dominicana. Yo les llamo tributos porque el término impuesto está mal usado. O sea, impuesto no es más que una categoría de tributos. Por ejemplo, cuando usted va a un peaje y paga, ¿verdad?, un dinero por pasar, por transitar, usted está pagando una tasa, que también es una categoría de tributos. O sea que cuando usted, por ejemplo, hace uso de una carretera especial, por ejemplo, cuando va a Samaná, usted paga un dinero, ¿verdad?, que es una contribución especial, que así se hace llamar también en el código tributario, por el hecho de usted transitar por una vía que no se hizo con dinero público y que usted está pagando por transitar por esa vía. Entonces, es impropio llamarle impuesto a todos los tributos. Se le llama tributos a todas las cargas que establece el Estado para precisamente cumplir con sus obligaciones esenciales como Estado, ¿verdad? Porque con esos tributos que el Estado cumple con sus obligaciones básicas, ¿verdad? Construir escuelas, brindar servicios de salud, pagar a los maestros, pagar a los jueces, realizar infraestructura, carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Es con tributos. Entonces, las empresas son agentes de retención, los comerciantes son agentes de retención. O sea, el comerciante, por ejemplo, cuando usted va a McDonald's y compra un Mac Ahorro, por ejemplo, usted paga 180 pesos, quizás, ¿verdad?, lo que cuesta el producto, ¿verdad? Pero paga 20 pesos más por el tema del ITEVIS, porque es un selectivo, lleva un selectivo. Entonces, esos 20 pesos que tiene ese establecimiento de McDonald's no se puede quedar con él. Debe reportarlo y pagarlo al Estado dentro del mes siguiente a haberse generado el tributo. Entonces, ¿qué pasa? Que si McDonald's, por ejemplo, no reporta, no paga esos impuestos que está obligado a retener como agente de retención, entonces incumple las obligaciones que están previstas en el código tributario y por vía de consecuencia sobrevendrán sobre los propietarios, administradores, sanciones de carácter penal, porque se prevé penas privativas de libertad a todo aquel que no realice sus reportes y ese tipo de cosas. De hecho, hay comerciantes muy prósperos que están cumpliendo penas privativas de libertad precisamente por haberse encariñado con ese dinero que le pertenece al Estado. Entonces, de eso se trata, jóvenes. Es importante que ustedes como abogados reiteren a sus clientes que con esas obligaciones no se puede transigir, que no pueden incumplir con esos compromisos, de retener esos tributos y de reportarlos a la autoridad fiscal. En mi oficina de abogados, por ejemplo, yo lo retengo y me hago de cuenta que ese dinero no es mío. Yo ni siquiera lo paso por mi cuenta de ahorro, yo lo llevo directamente, inmediatamente, dentro del periodo que tenemos para reportar, lo llevamos a la autoridad fiscal. Porque sabemos, ¿verdad?, las consecuencias que implica el no cumplimiento de estas obligaciones. También tenemos, y creo que es la parte final, lo que tiene que ver con el cumplimiento del registro de los nombres comerciales, patentes, marcas, etcétera, etcétera, etcétera. Estas formalidades, señores, están previstas, como ya ustedes saben, en la ley 20-00 y están a cargo, o sea, de todo comerciante que hace uso de un emblema, de un nombre comercial, de una marca, que la registre. ¿Por qué se realiza el registro? Bueno, para que ninguna otra persona pueda hacer uso de ese nombre que ha sido el resultado de una quizás labor de mercadológico o del ingenio suyo, que nadie más lo puede usar. O sea, usted no puede, por ejemplo, poner un establecimiento que se llame McDonald's si ya hay otro establecimiento que se llama McDonald's. O sea, la ley impone que para usted hacer uso de un nombre comercial debe estar debidamente registrado, o si no está registrado, que nadie lo está usando, que no esté registrado en favor de ningún titular.
O sea, eso lo prevé la ley 20-00, y esto va muy unido a las obligaciones de los comerciantes porque todo el mundo hace el comercio bajo una razón social. O sea, la razón social es el nombre de la empresa. O sea, usted no se identifica con su nombre personal, sino con un apelativo de fantasía, que es el nombre comercial, y ese nombre comercial está supuesto a ser registrado en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, en la ONAPI. Es bajo el esquema de esa ley. Si ese nombre está siendo usado, entonces le exhortan durante un periodo de 30 días para que rectifique y para que pueda suministrar otro nombre que pueda ser usado. Si usted está haciendo uso de un nombre que no le pertenece, entonces usted se atiene a las sanciones de carácter penal y civil que prevé no solamente la ley adjetiva, el Código Penal Dominicano, las disposiciones que están contenidas en el DERE-CAFTA, si se trata de una marca protegida, y de lo que prevé el Código Procesal Penal, que lo sanciona como una infracción a instancia privada. Entonces, es importante el cumplimiento de estas formalidades. Usted no puede hacer uso no solamente de un nombre, de una marca, de una patente de invención, de una denominación, de una denominación de origen, de ningún producto o marca o nombre o emblema que ya esté registrado. Cuando yo digo emblema, señores, hasta los emblemas de las empresas se registran. O sea, por ejemplo, presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Ese es un emblema del presidente. Usted no puede, por ejemplo, promover otra cerveza, qué sé yo, la Bohemia, aunque sea del mismo grupo, con ese mismo emblema, porque ese emblema le pertenece a esa otra marca. Si lo violenta, entonces se atiene a las sanciones penales o civiles que ya anteriormente hemos dicho. Bien, jóvenes, esas son las obligaciones más importantes que la ley prevé a cargo de los comerciantes. Voy a retomar, a verificar si se me queda alguna, para no equivocarme en esto y no dejar un cabo suelto con relación a este interesante tema. Los libros de comercio, marca de fábrica, así mismo. Bien, para lo último que iba a decir con relación al tema de las marcas de fábrica, el nombre comercial, que esto es lo primero que debe realizar todo comerciante al momento, o toda persona, ¿verdad?, que pretenda dedicarse al comercio. Lo primero es registrar el nombre comercial. Es el primer paso, de hecho, para constituir una sociedad de comercio. Registrar el nombre comercial, porque los estatutos, todo debe llevar ese nombre comercial que previamente debe estar aprobado por la ONAPI. Bien, jóvenes, esas son las obligaciones que incumben a los comerciantes. Ha sido breve, conciso y preciso. Ustedes pueden estudiarlo en el texto. También vamos a ver lo que tiene que ver en la próxima clase con el fondo de comercio, que son los establecimientos comerciales. Y nada, estudiense ese tema para después abordar de manera precisa algunos determinados contratos comerciales, que ya serán los últimos temas para fines del tercer parcial. Espero que se haya entendido todo esto. Cualquier duda nos las pueden canalizar a través de WhatsApp, y el lunes estaremos asignando la tarea correspondiente a este tema. Así que nada, feliz día, feliz resto de la semana, del fin de semana, y estamos en contacto. Estudien mucho.